Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, siempre felices de tenerlos por acá. Hoy vamos con una recopilación de 150 preguntas bíblicas. Es un repaso de preguntas que ya vimos, pero vamos con toda, comencemos. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Caín? ¿Era pastor de ovejas, labrador de tierra o cazador? Vamos a ver, y la primera pregunta y primera respuesta es la B. Caín era labrador de tierra. Génesis 4:2 lo menciona. Segunda pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Cornelio? ¿Era centurión, consejero o gobernador? Se agotó el tiempo y la respuesta correcta era la B. Cornelio era centurión o jefe de una centuria. Hechos 10:1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Félix? ¿Intérprete de la ley, fariseo o gobernador? A ver si lo conocías a este personaje. La Biblia menciona que era gobernador. En Hechos 23, versículo 24. Siguiente oportunidad. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Belsasar? ¿Rey de Babilonia, rey de Israel o rey de Persia? Vamos a ver, y la respuesta correcta era la A. Belsasar era rey de Babilonia, lo menciona Daniel capítulo 7, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Apolos? ¿Gobernador romano, sumo sacerdote o estudioso de las escrituras? Se agotó el tiempo y la respuesta correcta era la C. Apolos era estudioso de las escrituras. Hechos 18:24. Siguiente personaje o pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Daniel? A era rey, B era profeta o C era levita. 1 y la respuesta era la B. Súper fácil, ¿cierto? Daniel era profeta. Mateo 24:15 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Caifás? ¿Era sumo sacerdote, era fariseo o era ladrón? Vamos, que tú puedes. Este sí lo conoces. Y la respuesta era la A. Caifás era sumo sacerdote en tiempos del Señor. Mateo 26, versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Araía? A era alfarero, B era herrero o C era platero. Poco conocido, ¿cierto? Pero la Biblia menciona que Araía era platero. Nehemías 3, versículo 8 exactamente lo menciona. Siguiente oportunidad. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Bilha? ¿Era nodriza, era sierva o era partera? Vamos a ver, y la respuesta correcta era la B. Bilha era sierva. Génesis 29:29 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Tadeo? A era publicano, B era escriba o C era apóstol. Bien, claro que sí, la C era apóstol. Marcos 3:13 al 19 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Aholiab? ¿Era diseñador, era bordador o ahí son ciertas? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este personaje. Claro que sí, ahí son ciertas, es decir, era diseñador y bordador. Éxodo 38:23 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Simón? ¿Era centinela, era herrero o era curtidor? Aunque hay varios personaje llamado Simón en la Biblia, este era curtidor, trabajaba con cueros para ablandarlos. Hechos 9:43 lo menciona. Siguiente personaje. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Josafat? ¿Era juez, era príncipe o era cronista? Dale, muy bien, la C. Josafat era cronista. Segundo libro de Samuel 8:16 lo menciona. Siguiente oportunidad. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Poncio Pilato? No está difícil. ¿Era Sanedrín, era gobernador o era emperador? Pero por supuesto, Poncio Pilato era gobernador en tiempos de Jesús. Mateo 27, versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Aquila? ¿Capitán del ejército, hacedor de tiendas o ahí son ciertas?
La respuesta correcta es la B. Era hacedor de tiendas o fabricante de tiendas. Hechos 18, 2 al 3 lo menciona. Siguiente personaje. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Joab? ¿Era centinela, general de ejército o era cambista del templo? Vamos a ver, y la respuesta era la B. Joab era general de ejército. Segundo de Samuel 8:16 lo menciona. Ánimo, siguiente oportunidad. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Kedorlaomer? A era rey, B era cultivador de viña o C era siervo del profeta. Vamos a ver si lo sabías. Kedorlaomer era rey, lo menciona Génesis 14, versículo número 1. Siguiente oportunidad. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Zebedeo? ¿Era apóstol, era escribano o era pescador? Muy bien, pero por supuesto era pescador. Mateo 4:21 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Leví? ¿Era intérprete de música, era sacerdote o era publicano? Se agotó el tiempo y la respuesta, muy bien, era la C. Leví o Mateo era publicano, es decir, recaudador de impuestos. Lucas 5:27. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de José? A era profeta, B era patriarca o C era carpintero. Está súper fácil y con pista y todo. Muy bien, sé que estabas mirando la imagen. José, el padre adoptivo de Jesús, era carpintero. Mateo 13:55. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Esdras? A era escriba, B era cronista o C A y B son ciertas. 3, 2, 1, el tiempo se agotó y la respuesta correcta era la A. Esdras era escriba, lo menciona el libro de Esdras 7, versículo 6. Siguiente oportunidad. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Ezequiel? A era profeta, B era sacerdote o C A y B son ciertas. Vamos a ver, muy bien, C, A y B son ciertas. Era profeta y sacerdote. Ezequiel 1:3 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Aspenaz? ¿Era pastor de ovejas, era jefe de eunucos o era capitán del ejército? Y la respuesta correcta es la C, era jefe de los eunucos. Daniel 1, versículo número 3. Y vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Isaías? A era rey, B era conserje o C era profeta. Otro personaje súper fácil y reconocido. Muy bien, Isaías era profeta. Segundo de Reyes 19:2 lo menciona. Y última pregunta. ¿Cuál era el trabajo u oficio de Nimrod? ¿Era flechero, era cazador o A y B son ciertas? Es muy bien, la B. Nimrod era cazador. Génesis 10:9 lo menciona. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Muy bien, Malaquías. De hecho, es un libro profético. Segunda pregunta. ¿Cuántos libros canónicos, ojo, canónicos, tiene el Antiguo Testamento? Muy bien, en total 39 libros desde Génesis hasta Malaquías. Tercera pregunta. ¿Qué sucedió primero? ¿La Torre de Babel, Dios llama a Abraham o el diluvio? Pues de estos tres acontecimientos el primero fue, muy bien, el diluvio. Génesis capítulo 7 lo menciona. Pregunta número 4. Después de la muerte de quién comenzó la época de los jueces. Pues la época de los jueces comenzó después de la muerte de Josué. Lo dice Jueces capítulo 2 versículos del 6 al 10. Quinta pregunta. Una de estas tres mujeres no tiene un libro en el Antiguo Testamento. Ruth, Débora o Esther. Y la respuesta es Débora. No tiene libro del Antiguo Testamento. Jueces 4 y 5 menciona su vida y obra. Pregunta 6.
¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento cuyo nombre significa segunda ley? Perfecto, el libro de Deuteronomio. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál personaje del Antiguo Testamento dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Vamos a ver, esto lo dijo muy bien Job. De hecho, Job 42:5 lo menciona. Pregunta número 8. ¿Quién lideró el paso de los israelitas por el río Jordán en seco? Se agotó el tiempo y fue Josué. Josué capítulo 3 lo menciona. Y atentos, pregunta número 9. ¿Cuáles libros del Antiguo Testamento narran el regreso del exilio y la reconstrucción de Jerusalén? Dos libros que se encargan exactamente de esto, que fueron muy bien, Esdras y Nehemías. Vamos con la pregunta número 10. ¿Cuántos salmos o capítulos contiene el libro de los Salmos? No está tan difícil. En total fueron, muy bien, 150 capítulos o 150 salmos. Pregunta número 11. ¿Cuál salmo dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá? A ver, ¿en qué salmo está? Está en el Salmo número 27. Salmos 27, versículo número 10. Muy bien, vamos con la pregunta número 12. ¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento cuyo nombre significa salida? Y este libro es el libro de Éxodo, o también significa viaje hacia afuera. Pregunta número 13. Aparte de Proverbios, Salmos, Eclesiastés y Cantares, ¿cuál otro libro es sapiencial? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Muy bien, el libro de Job. Son 5 libros sapienciales del Antiguo Testamento. Pregunta 14. ¿A qué grupo de libros del Antiguo Testamento hace parte el libro del profeta Jonás? Pues si respondiste a los profetas menores, estás en lo cierto. Profetas menores desde Oseas hasta Malaquías. Vamos por la mitad. Pregunta 15. Dios mandó a Jonás a profetizar contra Nínive, pero ¿a dónde huyó Jonás? Muy bien, la Biblia dice que él decidió huir a Tarsis, aunque no llegó hasta allá. Jonás 1 del 1 al 3, pregunta 16. Atentos. ¿Cuántos años vivió en total Matusalén? El hombre más longevo o viejo de la tierra. Muy bien, 969 añazos. Génesis 5, 27, pregunta 17. Matusalén fue el hombre con más edad en el Antiguo Testamento. ¿Cuál hombre le siguió con 962 años? No está tan fácil, pero vamos a ver. Muy bien, Jared es su nombre, vivió 962 años. Génesis 5:20 lo menciona. Pregunta 18. ¿Por cuánto tiempo escondió su madre a Moisés cuando nació? Lo mantuvo escondido por 3 meses. Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2, pregunta 19. ¿Cómo se llamaban los hijos de Aarón que pecaron contra Dios? Pues sus nombres fueron Nadab y Abiú. Levítico 10, 1 y 2 los menciona. Pregunta 20. ¿Cuál fue el pecado de Nadab y Abiú que encendió la ira de Dios? Pues quizás por confiados le ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Levítico 10:1, pregunta 21. ¿Cuántos reyes fueron derrotados por Josué en la toma de la tierra prometida?
no solamente da los nombres, sino también da el número en total. Josué 12 del 7 al 24 dice que fueron 31. Pregunta 22. ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios hizo en el Antiguo Testamento? Pues la primera pregunta se la hizo a Adán después de que pecó. Le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3, 9. Pregunta 23. ¿Quiénes levantaron los brazos cansados de Moisés para vencer a los amalecitas? Muy bien, fueron Aarón y Hur. Éxodo capítulo 17, versículo 12, pregunta 24. ¿En cuál libro del Antiguo Testamento dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Muy bien, súper fácil, el libro de los Proverbios, Proverbios 4, 23, textualmente. Pregunta 25. ¿Cuál libro del Antiguo Testamento habla que todo en esta vida es vanidad de vanidades? Excelente, el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 1:2 da ejemplo de ello. Pregunta 26. Completa. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Y la gloria? Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Isaías 60, versículo 1, pregunta 27. ¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento conocidos como profetas mayores? Y en total son 5 profetas mayores, desde Isaías hasta Daniel. Pregunta 28. ¿Cuáles eran los nombres hebreos de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Recuerda que esos son los nombres babilónicos. Vamos a ver, y sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Daniel 1, 6 y 7. Pregunta 29, penúltima. ¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento conocido como el libro de los amores? Se agotó el tiempo y los enamorados dicen cantar de los cantares o cantares. Pregunta 30. ¿El libro de Lamentaciones hace parte de qué grupo de libros del Antiguo Testamento? Los profetas mayores también dicen que son las Lamentaciones de Jeremías. ¿En cuál libro de la Biblia se narra esta historia? A, en Primero de Reyes, B, en Éxodo o C, en Josué. Vamos a ver cómo te fue en esa primera pregunta y la respuesta correcta era la C, en el libro de Josué, exactamente en el capítulo número 6. Siguiente pregunta. Antes de tomar Jericó, ¿cuántos espías envió Josué a esta ciudad? A, 2 espías, B, 7 espías o C, 12 espías. Vamos a ver, segunda pregunta y la respuesta correcta era la A. Josué envió 2 espías. Quien envió 12 espías fue Moisés. Josué 2:1. Siguiente pregunta. ¿En casa de quién entraron los 2 espías al llegar a Jericó? ¿De Raquel, de Rahab o de Ramsés? Vamos a ver, tercera pregunta y la respuesta correcta era la B, por supuesto, de esta grandiosa mujer que se llamaba Rahab, con un trabajo un poco delicado, pero ahí estaba, Josué 2:1. Siguiente pregunta. Cuando los espías volvieron, dijeron a Josué, Dios ha entregado toda la tierra en heredad, Canaán o nuestras manos. Pues estos 2 hombres dieron este tremendo reporte. Dios ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Josué 2, versículo 24. Siguiente pregunta. Y también todos los moradores del país, delante de nosotros, la palabra que falta es desmayan, se levantan o conspiran. Por Dios, qué gran reporte es este, dijeron, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué 2, versículo 24. Siguiente pregunta. Justo antes de ir por Jericó, ¿qué hizo Josué a los varones de Israel? ¿Les dio armas, los bendijo o los circuncidó? Y lo que hizo Josué con los varones de Israel fue circuncidarlos. Josué 5, versículos del 1 al 12 lo mencionan. Vamos con la siguiente pregunta.
Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie, A entraba, B salía o A y B son ciertas. Vamos a ver, y la respuesta correcta era la C. A y B son ciertas. Nadie entraba ni salía. Josué capítulo 6, versículo número 1. Siguiente pregunta. Dios le dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus tesoros, varones de guerra o ídolos. Y se agotó el tiempo y la respuesta correcta era la B, también con sus varones de guerra. Josué 6, versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿Cuántas vueltas diarias ordenó Dios dar a Jericó durante 6 días? A, 1 vuelta, B, 10 vueltas o C, 7 vueltas. Y la respuesta correcta era la A. Ordenó que por cada día durante 6 días dieran 1 vuelta a Jericó. Josué 6, versículo 3. Siguiente pregunta, atentos. ¿Quiénes debían ir delante de la marcha? A, las mujeres y los niños. B, los sacerdotes o C, los hombres armados. Y la respuesta correcta era la C. Josué 6, del 8 al 9 dice exactamente que los hombres armados pasaron adelante. Siguiente pregunta. ¿Cuántos eran los sacerdotes que iban detrás de los hombres armados? A, 2 sacerdotes. B, 7 sacerdotes o C, 12 sacerdotes. Vamos a ver cómo te fue. Y la respuesta era la B, 7 sacerdotes. Josué capítulo 6, versículos 8 y 9. Siguiente pregunta. ¿Qué debían llevar los 7 sacerdotes mientras marchaban? A, bocinas de cuerno. B, pan sin levadura o C, A y B son ciertas. Pues mientras marchaban los 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuerno de carnero. Josué 6, versículo número 4. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces debían tocar las bocinas los sacerdotes mientras marchaban? A, continuamente. B, cada 10 pasos o C, solo el día final. A ver. Y la respuesta era la A. Muy bien. Debían tocar las bocinas continuamente. Josué 6, versículo 9. Siguiente pregunta. ¿Qué debía hacer el pueblo mientras marchaba detrás de los sacerdotes? A, gritar. B, cantar o C, silencio. La orden fue que debían guardar silencio, no decir nada, no gritar. Josué capítulo 6, versículo número 10. Siguiente pregunta. ¿Qué llevaban los israelitas detrás de los sacerdotes durante la marcha? A, 7 corderos. B, lámpara encendida o C, el arca del pacto. Y la respuesta correcta es muy bien, claro que sí, la C, el arca de Dios, el arca del pacto. Josué capítulo 6, versículo 8. Siguiente pregunta. ¿Cuántas vueltas dieron los israelitas a Jericó el séptimo día? A, 7 vueltas. B, 1 vuelta o C, ninguna vuelta. Vamos a ver, y la respuesta era la A, por supuesto. El último día dieron 7 vueltas. Josué capítulo 6, versículo número 15. Siguiente pregunta. ¿Qué le dijo Josué al pueblo al dar la séptima vuelta y sonar bocina? A, griten. B, Dios nos dio Jericó o C, A y B son ciertas. Y la respuesta era muy bien, A y B son ciertas. Les dijo, griten porque Dios nos dio a Jericó. Josué 6, versículo 16. Siguiente pregunta. ¿Qué sucedió cuando los israelitas dieron la séptima vuelta y sonaron bocina? A, Jericó se rindió. B, cayeron las murallas o C, la ciudad se burló. Esta era la pregunta que estaban esperando, ¿cierto? Claro que sí, las murallas cayeron. Josué capítulo 6, versículo número 20. Impresionante, ¿cierto? Siguiente pregunta. ¿Y será la ciudad para Dios con todas las cosas que están en ella? La palabra que falta es anatema, santificada o entregada. Y se agotó el tiempo y la respuesta era, por supuesto, la A. Anatema. Josué 6, versículo 17. Siguiente pregunta. Únicamente a quién le perdonaron la vida a los israelitas al tomar Jericó. A, Rahab. B, a la casa de Rahab o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, y la respuesta correcta era la C, por supuesto. A Rahab le perdonaron la vida y a la casa de Rahab, a su familia. Josué 6, 17. Siguiente pregunta. ¿Por qué los israelitas le perdonaron la vida a Rahab y a su casa?
A, porque se enamoró de Josué, B, porque era israelita o C, porque escondió a los espías. Vamos a ver, y la respuesta correcta era la C, porque ella, recuerda, escondió a los dos espías. Josué 6, 17, siguiente pregunta. Dios le prohibió a los israelitas tomar o siquiera tocar cosa alguna del santuario, del rey o del anatema. 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta era la C. Ni siquiera podían ni tomar ni tocar cosa alguna del anatema. Josué 6, 18. Siguiente pregunta. Pero sí podían tomar y consagrar toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de madera de acacia, de hierro o aibes son ciertas. A ver, pregunta capciosa y la respuesta correcta era la B. También los utensilios de hierro. Josué 6, 19 y atentos, vamos para la penúltima pregunta. Después de tomar Jericó, ¿qué hicieron los israelitas? A, apedrearon al rey, B, hicieron holocausto o C, quemaron Jericó. Vamos a ver, y la respuesta correcta era la C, incendiaron o quemaron la ciudad. Josué capítulo 6, versículo 24 y vamos con la pregunta 25, última pregunta. ¿Qué hicieron los israelitas con los bueyes, ovejas y asnos? A, los destruyeron, B, los tomaron para sí o C, los santificaron. Por supuesto, la A, también los destruyeron. Josué 6, versículo número 21. Juez y sumo sacerdote que murió al caerse de una silla. ¿Fue Finés, fue Sadoc o fue Elí? Entonces, primer dato curioso, un sacerdote llamado Elí murió al caerse de su silla. Murió desnucado, dice la Biblia. Primer libro de Samuel 4, 18. Segunda pregunta. Por mandato de Dios, ¿cuánto debía durar la luna de miel en el Antiguo Testamento? ¿1 año, 7 días o 3 meses? Dato curioso de la Biblia, los recién casados debían estar por 1 año, imagínense ustedes, 1 año con su mujer. No podían ir a la guerra, ni mucho menos. Deuteronomio 24, 5. Tercera curiosidad, ¿en cuál libro se encuentra el versículo más largo de la Biblia? ¿En Apocalipsis, en los Salmos o en Esther? Y un nuevo dato curioso de la Biblia. Sí, señoras y señores, en el libro de Esther, exactamente Esther 8, el versículo 9 es el más largo, de 80 a 81 palabras. Siguiente curiosidad. Aparte de Jesús y Enoc, ¿quién más fue llevado al cielo en su cuerpo físico? ¿Elías, Juan o Moisés? Entonces el Señor Jesús ascendió en Hechos, listo, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, y a Elías también se lo llevó el Señor al cielo en su cuerpo físico. Segundo de Reyes 2, 11. Siguiente dato curioso, ¿a quién pertenecía el único reloj mencionado en la Biblia? ¿A la reina de Saba, al rey Acaz o al rey Salomón? Dato curioso, sí, el único reloj mencionado en la Biblia pertenecía al rey Acaz. Segundo de Reyes 20, versículo 11. Siguiente dato curioso. ¿Cuál fue el hombre al que la Biblia le atribuye que tuvo 70 hijos? ¿A David, a Josué o a Gedeón? Tremendo dato curioso, porque para mantener 70 hijos, este hombre fue Gedeón, sí, el juez de Israel. Jueces 8, versículo número 30. Siguiente dato curioso. ¿Quién fue la primera mujer a la que Dios le puso nombre? ¿A Sara, B, Eva o C, Séfora? Séfora, esposa de Moisés, Eva de Adán y Sara de Abraham. Y la respuesta es muy bien, Sara, que se llamaba Sarai. Génesis 17, versículo número 15. Siguiente dato curioso. ¿Cuál de estos hombres es el único que tuvo esposa? A, el apóstol Pedro, B, el profeta Daniel o C, Esteban, el hombre de Dios. La Biblia menciona que el Señor Jesús sanó la suegra de Pedro. Lo que quiere decir este dato curioso es que Pedro tuvo mujer o esposa. Mateo 8, 14 al 17. Siguiente dato curioso. ¿Cuál profeta anticipó que la tierra es redonda? A, Ezequiel, B, Isaías o C, el profeta Daniel. Para que sepan que en la Biblia está toda ciencia y conocimiento sin necesidad de aparatos tecnológicos. El Señor se lo reveló a Isaías 40, 22. Siguiente dato curioso. ¿A quién le reveló Dios que el planeta Tierra cuelga sobre vacío, sobre nada? ¿A David, a Jeremías o a Job? Pues exactamente, muy bien. A Job el Señor le reveló que la tierra colgaba sobre vacío
o sobre nada. Job 26:7. Siguiente dato curioso. ¿Cuál de estos países conocidos hasta hoy es mencionado en la Biblia? A, España, B, Alemania o C, Francia. Recuerden que los nombres hayan sido mencionados exactamente como son hasta el día de hoy. Muy bien, este dato curioso nos dice que España como tal, este nombre es mencionado en la Biblia, Romanos 15:24. Siguiente dato. ¿Cuántos días permanecieron las aguas del diluvio sobre la tierra? A, 40 días, B, 150 días o C, 70 días. Señoras y señores, llovió 40 días y 40 noches, pero el agua se mantuvo sobre la tierra 150 días. Génesis 7:24 menciona este dato curioso. Siguiente, ¿cuál fue el mayor profeta nacido entre los hombres según Jesús? A, Juan el Bautista, B, Isaías o C, Samuel. Vamos a ver, este dato curioso nos dice que, muy bien, el Señor Jesús dijo que entre los hombres nacidos de hombre y mujer, el único o el más grande fue Juan el Bautista. Siguiente pregunta, ¿dónde dice que Jesús y sus discípulos cantaron un himno? A, en Marcos, B, en Mateo o C y B son ciertas. Qué dato curioso tan bonito, ¿cierto? La Biblia dice en Mateo y en Marcos. A y B son ciertas. En Marcos 14 y en Mateo 26, después que cantaron el himno, salieron de ese lugar. Siguiente dato curioso. ¿A cuál animal privó Dios de inteligencia? A, al burro, B, a la oveja o C, al avestruz. ¿Qué tal este dato? ¿Qué tal esta curiosidad? Sí, lo dice literalmente Job 39 del 13 al 17 que Dios privó de inteligencia al avestruz. Siguiente dato curioso. ¿A quién le pesaba el cabello 2 kilos según la Biblia? ¿A Josué, a Absalón o a Sansón? Pues según la Biblia, esta curiosidad, a Absalón, no fue a Sansón, a Absalón. Segundo libro de Samuel 14:26 lo menciona. Siguiente curiosidad. ¿Cómo se llamó la primera ciudad en la Biblia? ¿Se llamó Enoc, se llamó Ada o se llamó Lamec? Vamos a ver, y la respuesta a esta curiosidad es Enoc, de hecho el primer hijo de Caín. Génesis 4:17, siguiente curiosidad. ¿Cómo se llamó el hijo de Adán y Eva que sustituyó al asesinado Abel? A, Enos, B, Sila o C, Set. Este dato curioso, muy bien, su nombre fue Set. De hecho, este nombre significa sustitución. Génesis 4:25 y 26. Siguiente curiosidad. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? A, 3 pisos, B, 2 pisos o C, tenía tan solo un piso. A ver si conocías este dato curioso. Pues el arca de Noé tenía 1, 2 y 3. 3 pisos. Génesis 6:16 lo menciona. Siguiente curiosidad. Había 700 hombres que eran zurdos, los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y rompían la piedra, no erraban o A y B son ciertas. Vamos a ver, muy bien, imagínense ustedes, tiraban una piedra con una honda o un cabello y le atinaban, es decir, no erraban. Jueces 20:16, siguiente curiosidad. ¿Cuál es el libro con más datos científicos en la Biblia? A, Job, B, Salmos o C, Proverbios. ¿Qué tal esta curiosidad? La Biblia menciona que Job del capítulo 1 al 40 es la que más da o el libro que más da datos científicos. Siguiente curiosidad. Nombre del joven que se cayó del tercer piso por quedarse dormido en un sermón de Pablo. Tíquico, Aristarco o Eutico. Pues imagínense ustedes, si no lo sabían, este dato curioso es real. Se cayó un joven llamado Eutico, Hechos 29, porque la predicación de Pablo se extendió muchísimo. Siguiente curiosidad, 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento terminan con la misma palabra. ¿Cuál es esa palabra? A, Dios, B, amén o C, bendiga. Vamos a ver, y la respuesta es, pero por supuesto, la hermosísima palabra amén, que así sea. Siguiente curiosidad y penúltima. Los únicos 3 libros del Nuevo Testamento que no terminan con la palabra amén son Hechos, Santiago y Tito, Judas o tercera carta de Juan. A ver, esta hermosa curiosidad. Muy bien, Hechos, Santiago y la tercera carta de Juan no terminan con la palabra amén. Última curiosidad. ¿Cuántas veces aparece la palabra cristiano en la Biblia? A, 12, B, 3 o C, 5.
tan solo aparece 3 veces en Hechos capítulo 11, Hechos 26 y en primera carta de Pedro capítulo 4. Completa. Él extiende el norte sobre vacío. Terminamos con el tiempo y el complemento es cuelga la tierra sobre nada. Es decir, esto habla que la tierra cuelga en el espacio. La Biblia ya lo predijo. Job 26, versículo 7, siguiente dato bíblico. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto responde a la pregunta científica: ¿de dónde venimos? Hebreos 11:3. Siguiente dato científico en la Biblia. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne. A ver, ¿qué dato científico nos da este versículo bíblico? Porque la vida de toda carne es su sangre. Es decir, que la vida de todo ser viviente está en su sangre. La Biblia lo predijo. Levítico 17:14, siguiente. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias. Vamos a ver, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Es decir, que la vida se clasifica por género y especie. Génesis 1:24. ¿Qué tal este dato? Siguiente, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Vamos a ver de qué dato científico nos habla este pasaje. En la abierta expansión de los cielos. Es decir, que la Biblia responde el dilema de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues primero fue el ave, la gallina. Génesis 1:20. Siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Se agotó el tiempo y el complemento es aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La ciencia descubrió que el cuerpo humano tiene 68 elementos de la tierra. Si se dan cuenta, Génesis 2:7 nos habla de que el hombre fue hecho de la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella... Vamos a ver, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este es el por qué el cuerpo muerto se convierte en polvo y ceniza. Génesis 3:19 lo predijo. Siguiente, completa. En el principio creó Dios. Este está súper fácil, todos lo conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto responde a la pregunta si hay un creador o fue producto del Big Bang. Génesis 1:1. Ya sabemos que fue producto de un creador. Siguiente, él está sentado sobre él de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Este es un dato científico tremendo, pero tremendo. No existía la NASA, pero Dios está por encima de la NASA. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, es decir, que antes de cualquier otro registro histórico, la Biblia declaró que la tierra era redonda. Isaías 40:22. Siguiente dato científico. Estará el arco en las nubes y le veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. 3, 2, 1, tiempo. Con toda carne que hay sobre la tierra. Este es el origen del arco iris. Si te lo preguntabas por qué sale como cuando va a llover. Génesis 9:16. Siguiente. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más. Vamos a ver más. El que fornica contra su propio cuerpo peca. La promiscuidad causa trastornos de salud. La Biblia lo anticipó. Primera carta a los Corintios 6:18. Siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, que las especies se reproducen, no evolucionan. Génesis 1:27 al 28. Siguiente pregunta. ¿Cómo no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar? Se puede medir, así multiplicaré. Vamos a ver, la descendencia de David, mi siervo. Es decir, que la ciencia ha tratado de contar las estrellas, pero para el ser humano son incontables. Jeremías 33:22. Siguiente. Levantad en alto vuestros ojos y mirad que quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas. Cuando habla de su ejército, está hablando de las estrellas. Y a todas llama por sus nombres, ninguna faltará.
Para Dios el número de las estrellas es finito y a todas las conoce. Isaías 40, 26. Siguiente. Vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Vamos a ver de qué nos habla este texto. Mi embrión vieron tus ojos, es decir que el desarrollo de la vida a partir de un embrión hasta el siglo XVIII, la embriología solo era especulativa, Salmo 139, 16, pero el Señor lo predijo en la Biblia. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno... Vamos a ver, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este pasaje nos habla del nacimiento de los idiomas y de las diferentes etnias esparcidas. Génesis 11, 7 al 8. Siguiente dato. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja. Vamos a ver, y su hoja para medicina. Hoy la ciencia moderna crea medicamentos a partir de las plantas. Ezequiel 47, 12. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Siguiente dato científico. ¿Cuál animal alado no se debe comer ya que es abominación y aún así muchos lo comen? Todo lo tenemos presente, ¿no? El murciélago. La Biblia prohíbe comer ciertos animales ya que traerán abominación. Levítico 11, 13 al 17. No debemos comer estos animales, traen consecuencias. Siguiente. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir. Nos dice así: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Recuerda que Dios prohibió el incesto ya que algunos hijos nacerían con problemas genéticos. Levítico 18:6. Esto es abominación, no se debe hacer. Último. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Es decir que la Biblia habla sobre el ciclo hidrológico u origen de la lluvia. Job 36, 27 al 28. ¿Qué significa la palabra Génesis? A, creación. B, origen. O C, Adán. Vamos a ver, y la palabra Génesis significa origen, también puede significar principio. Por eso Génesis, del capítulo 1 al 11 sobre todo, habla del principio de las cosas. Segunda pregunta, ¿cuál es el penúltimo libro de la Biblia? ¿Filemón, tercera carta de Juan o Judas? Y la respuesta correcta era la C, la carta de Judas, pero no Judas Iscariote. Recuerda, ese murió. Siguiente pregunta. ¿De qué nación fue rey Ciro? A, de Judá, B, de Egipto o C, de Persia. Vamos a ver si estaba fácil y la respuesta era la C. Ciro fue rey de Persia, lo menciona Esdras en el capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta fácil. ¿Quién fue el padre de José? A, fue Jacob, B, fue Isaac o C, fue Josué. La respuesta correcta es la A, por supuesto, Jacob, padre de José. Génesis 37 del 1 al 2. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuántos son los libros conocidos como evangelios? A, 5, B, 3 o C, 4. Terminó el tiempo y la respuesta era la C. Son 4 los conocidos como evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? A, Éxodo, B, Números o C, Deuteronomio. Y la respuesta correcta es la A, por supuesto. Después de Génesis, que es el primero, sigue Éxodo. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuáles son los 2 libros de la Biblia que tienen el nombre de mujer? Débora y Ruth, Ruth y Esther o Esther y Noemí. 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta era, muy bien, la B. Ruth y Esther son 2 libros de la Biblia y tienen nombre de mujer. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el autor del libro de Nehemías? ¿Isaías, Esdras o Nehemías? Fácil, ¿cierto? Muy bien, C, Nehemías. El mismo Nehemías es el autor de este libro, lo dice Nehemías capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el oficio o ministerio de Ezequiel? A, sacerdote, B, profeta o C, A y B son ciertas.
Vamos a ver, pues la Biblia dice que él fue, muy bien, C, A y B son ciertas, fue sacerdote y luego profeta. Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá? ¿Lo dijo David, lo dijo Job o lo dijo Abraham? Muy bien, muy bien, muy bien, súper fácil, ¿cierto? Estas palabras fueron de Job. Job capítulo 1, versículo 21 menciona estas palabras. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál es el libro de la Biblia que contiene la mayor cantidad de himnos de alabanza? Apocalipsis, Sofonías o los Salmos. Vamos a ver, y la respuesta correcta era la C. Muy bien, el libro de los Salmos exactamente tiene 150 salmos o himnos de alabanza. Siguiente. ¿Quién es el verbo de Dios que menciona Juan en su evangelio? A Jesús, B María o C Juan el Bautista. Tengo que decir que es súper fácil la pregunta, ¿cierto? Pero demasiado potente y poderosa la respuesta. Jesús es el verbo de Dios. Juan 1 del 1 al 17. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? A Hebreos, B Romanos o C Hechos. Vamos a ver. El único libro considerado como histórico del Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1 al 28. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál era el oficio o ministerio de Joel? A sacerdote, B juez o C profeta. Y la respuesta correcta es, muy bien, Joel fue profeta. Joel 1:1 es considerado de los profetas menores. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro de la Biblia se mencionan 144,000 sellados? ¿En Primero de Reyes, en Apocalipsis o en Génesis? No, muy fácil esta pregunta. Muy bien, los 144,000 sellados se mencionan en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál de estos tres no es considerado un evangelio sinóptico? ¿Juan, Lucas o Marcos? Vamos a ver si lo sabías. La respuesta es A. Juan. No es considerado como un evangelio sinóptico. Siguiente pregunta, súper fácil. ¿Cuál es el libro de la Biblia que se considera como un libro de sabiduría? ¿Cantares, Proverbios o A y B son ciertas? Se agotó el tiempo y la respuesta era la B. Muy bien, el libro de la sabiduría, los Proverbios. Proverbios capítulo 1 al capítulo 31. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál es el único libro o carta de la Biblia que tiene 3 partes? A. Juan, B. Crónicas o C. Timoteo. Vamos a ver, y la respuesta es, pero por supuesto, las cartas o epístolas de Juan. Primera, segunda y tercera carta de Juan. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro se narra la esclavitud de Israel y posterior salida de Egipto? ¿En Levítico, en Éxodo o en Números? No estaba tan difícil, por eso son preguntas fáciles. Muy bien, la B. El libro de Éxodo tiene 40 capítulos. Siguiente pregunta. ¿A cuáles libros de la Biblia se les conoce como el Pentateuco? ¿A los 5 últimos, a los sapienciales o a los 5 primeros? Y la respuesta la sabíamos todos, ¿cierto? Los 5 primeros libros de la Biblia son conocidos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Siguiente pregunta fácil. ¿En cuál libro están plasmados poemas de amor entre esposos? ¿En los Salmos, en Cantares o en Amós? Vamos a ver, y la respuesta correcta era, muy bien, la B. Cantar de los Cantares, exactamente, se llama el libro de los amores entre esposos. Tiene 8 capítulos. Siguiente pregunta fácil. ¿Cuál profeta narra que 3 de sus amigos fueron rescatados del horno de fuego? A. Jeremías, B. Daniel o C. Isaías. Y la respuesta era, muy bien, la B nuevamente, el profeta Daniel. Sus 3 amigos rescatados del horno de fuego, Daniel capítulo 3. Siguiente pregunta fácil, completa. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, por las almas o por las generaciones. Pues textualmente dice la Biblia, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10 versículo 11. Vamos con la penúltima pregunta fácil. ¿Cuál salmo comienza diciendo el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿El Salmo 23, el 91 o el Salmo 100?
Vamos a ver, y la respuesta correcta es muy bien, fácil, ¿cierto? Famosísimo y reconocidísimo Salmo 23, versículo número 1. Última pregunta, fácil. ¿Con cuáles palabras resucitó Jesús a una niña? Lama Sabactani, Tekelu Parsin o Talita Kumi. 25 preguntas, ya tú considerarás si fueron fáciles, intermedio o difíciles. Lo importante, recuerden siempre, es aprender la palabra del Señor. Y la respuesta es muy bien. A la niña que estaba muerta le dijo Talita Kumi, que significa niña levántate. Marcos 5, 41 y alabanzas a nuestro Dios poderoso por su palabra. Y vámonos con una pregunta bonus, ¿les parece? Esta misma la respondes tú en los comentarios, no salen opciones. Por favor, participa. La pregunta es la siguiente: ¿en cuál libro se narra la ascensión de Jesús al cielo? Ya puedes contestar. Y también quiero recordarte siempre nuestro canal de YouTube llamado Cristo al Comando Kids, para que lo busques en YouTube. Cristo al Comando Kids, contenido 100% cristiano, 100% bíblico para niños. También quiero recordarte que tenemos aquí en YouTube un canal llamado El Pan Diario, alimento para el alma todos los días, discipulado, lectura de la Biblia y mucho más. Comparte todo este contenido. De verdad que queremos bendecir a muchas personas y sí que lo necesitan con la palabra de Dios.